Hola gente, ¿cómo les va? ¿Cuánto tiempo? La verdad que hacía tiempo que no subía ningún video, así que me dio ganas de volver, como estuvimos viendo videos de la especialidad eh, en las últimas oportunidades, y desde el principio dije que esto va a ser un canal para hablar de neurociencias, desde lo más básico, digamos, que es la unidad funcional del sistema nervioso, o sea, la neurona, hasta pasando por la anatomía, la fisiología, la patología, hasta lo que es hoy la psicología neurocognitiva, y la metacognición. Cada vez se entiende más el funcionamiento cerebral, cada vez se entiende más la neurotransmisión, ¿sí? GABAérgica, colinérgica, simpático-mimética, etcétera. Y es por eso que ha avanzado tanto la farmacología en enfermedades que en un principio se consideraban funcionales, ¿sí? Porque no tenían un sustrato anatómico franco. Hoy se sabe que muchas no es así, porque gracias a la microscopía electrónica se ha logrado encontrar defectos a nivel de las estructuras intracelulares, como las mitocondrias, por ejemplo, ni hablar de las enfermedades por depósito, ¿sí? Entonces la idea de este canal es tanto hablar de ciencias básicas, como es el video que estoy subiendo hoy, que es un video de cortes de cerebro, ¿sí? Y esto es más que nada con una doble finalidad. Por una parte, para los alumnos del primer año de medicina, digamos, que están estudiando y conociendo la morfología del sistema nervioso, poder con este video serles de ayuda, ya que vamos a mostrar muchas fotos de preparados anatómicos, más que nada su relación en el espacio y la relación de las estructuras neurológicas entre sí. Por otra parte, digamos, tanto para el especialista como para el mismo alumno de medicina avanzado que ya está estudiando diagnóstico, los cortes anatómicos con los cortes que hoy por hoy se pueden hacer en los resultados de los métodos por imágenes, tanto la resonancia magnética como la tomografía computada, etcétera. Bien, así que como les digo, o sea, ustedes están en todo su derecho de canales para colaborar, ¿m? Con el conocimiento, fundamentalmente con la investigación y con los avances que se hacen en este campo día tras día. Entonces están en su derecho de, como siempre les digo, de comentar, de recomendar, cuestionar, ¿sí? Si resolvemos dudas. ¿Sí? La idea es que no se arme un foro de debate, pero que todos podamos compartir conocimientos. Siempre hay alguien que va a saber algo que el otro no sabe, ¿sí? Así que si quieren sugerir algún tema, digamos, relacionado con neurociencia, digamos, ya sea en lo que es investigación, simulación, cateterismo endovascular, anatomía, neurofisiología, neurofarmacología, psicofarmacología, eh, lo que son las ciencias neurocognitivas, ni hablar de los estados superiores de conciencia, que hoy es un término que está en boga. ¿Sí? Se habla de que se puede inducir a estados alterados de conciencia y que se ha subestimado el potencial de desarrollo neurológico humano. ¿Sí? Por eso se habla de estados superiores de conciencia, que en un principio se creía que se podían conseguir con el efecto de ciertas drogas, digamos, como derivado del LSD, la psilocibina o diversos preparados tanto sintéticos como no sintéticos, digamos, como son hongos, como la psilocibina, la ayahuasca, etcétera. Hoy se sabe que por medio de estados contemplativos, digamos, alcanzados por medio de la meditación, de la meditación más simple y fácil, por decirlo de alguna manera, como es el mindfulness, hasta el budismo zen, ¿sí? También se sabe que se han fusionado, perdón,
lo que en un principio estaba dividido, que eran las teorías que mantenía Oriente, ¿sí? Tanto el budismo como el taoísmo, el zen, etcétera, con la psicología oriental, la psicología, el psicoanálisis, la psicología conductista y actualmente la psicología cognitiva se han fusionado para llegar a esta psicología metacognitiva, donde cada vez nos vamos dando cuenta que todo se funde en un todo. Al fin y al cabo, creo que se puede abordar el estudio incluso del cerebro con un enfoque cuántico. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poco más de eso más adelante. A mí me encanta todo lo que es física y la mecánica cuántica, porque creo que estamos hechos de eso y es la ciencia que rige nuestras vidas. Venimos de ahí, vamos para ahí y evolucionamos por ahí. Así que, bueno, nada, tratar de compartir un poco los avances en los que bueno, me veo obligado a actualizarme permanentemente por la especialidad que he elegido y que tanto ha crecido y tanto va a crecer. Así que uno pasa un día sin leer y bueno, quedó en el Tinder, como dicen acá en Argentina, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Bueno, sin más que hablar, siempre abajo los pilares de mi formación, como ya saben, ¿sí? La Clínica Sagrada Familia, el Instituto ENERI del doctor Pedro Lilic, ¿sí? Yo soy neurointervencionista endovascular, me dedico a la neurocirugía endovascular y al intervencionismo neuroradiológico. Así que bueno, vamos a empezar con esta clase que es, como le digo, cortes anatómicos del cerebro para correlacionarlo después con los estudios por imagen, que cada vez se usan más. ¿Sí? No sé si lamentablemente o bien, pero espero que no se pierda el humanismo en la medicina. Bien, entonces podemos decir que los cortes del encéfalo se dividen en cortes coronales, sagitales y axiales. ¿Sí? Los cortes coronales son los que van a cortar por la mitad, por decirlo de alguna manera, el cuerpo humano en un sentido antero-posterior, ¿sí? Un eje antero-posterior, de manera que es una línea que pasa horizontal, por decirlo de alguna manera, este, los ojos, a las órbitas, digamos, a todas las estructuras que están por delante y por detrás. ¿Sí? O sea, divide el cuerpo humano en una mitad de delante y una mitad de atrás, por decirlo fácilmente. ¿Sí? Los cortes sagitales son aquellos que van a cortar al, al cerebro o al cuerpo humano en una mitad izquierda y en una mitad derecha. ¿Sí? Y después tenemos los axiales, ¿sí? Que son aquellos que van a cortar en la caja y lo cortaban por la mitad. Bueno, los axiales son ese tipo de cortes, que eh, son cortes que, como les digo, digamos, van cortando como si fuese un filete, un jamón, ¿sí? Lo va troceando, por decirlo de alguna manera, fileteando, perdón el léxico, siempre quiero ser lo más didáctico posible. Y bueno, la idea es empezar hablando de los cortes frontales, ¿sí? Que van a ser los cortes coronales, que son los cortes que estudió y documentó Jacob, ¿sí? Profesor de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Universidad Nacional de Buenos Aires, acá en Tucumán. Este autor lo que hizo fue realizar 11 cortes, ¿sí? Vérticos frontales en sentido antero-posterior, y estudió lo que es la cara anterior del segmento posterior, ¿sí? Efectuando los cortes de la siguiente manera. Si ustedes ven esta imagen, ¿sí? La mitad es un hemisferio cerebral, y vemos que los cortes van de adelante hacia atrás en un sentido antero-posterior, y son cortes coronales, ¿sí? O frontales. Entonces vamos a ver que el corte número 1 se llama también prefrontal porque pasa a nivel de la corteza prefrontal, y el número 2 al nivel de la corteza frontal, perdón, dividen al lóbulo frontal
en segmentos que son exactamente iguales, ¿sí? El tercer corte, también llamado precalloso porque pasa por delante de la rodilla del cuerpo calloso. El corte número 4, vamos a ver que ya atraviesa el cuerpo calloso y es también llamado anterocapsular porque transcurre por el pico del cuerpo calloso y porque pasa por delante de la rodilla de la cápsula interna, ¿sí? El corte número 5 se llama genículo capsular, y vemos que atravesando el cuerpo calloso, excepto en lúcido y el trígono, pasa por la sustancia, la comisura blanca anterior, ¿sí? El 6 es el póstero capsular. Transcurre por lo que sería la comisura gris intertalámica, ¿sí? El 7 se denomina retrolenticular, pasa por detrás del brazo posterior de la cápsula interna. ¿Sí? El 8 atraviesa la encrucijada ventricular, o sea, es decir, el atrio de los ventrículos laterales, de los ventrículos cerebrales, por delante del rodete del cuerpo calloso. ¿Sí? El 9 recibe el nombre de retrocalloso, obviamente porque discurre por detrás del rodete del cuerpo calloso. El 10º y el 11º van a dividir a lo que es el lóbulo occipital o parieto occipital, en partes iguales, así como los dos primeros dividían el lóbulo frontal en partes iguales. Bien. Entonces, para que ustedes se hagan más o menos una idea y no se compliquen con estos cortos, los dos primeros, los frontales, y los últimos dos, este, dividen al lóbulo frontal y occipital en partes iguales. Bien. El 3 y el 4, el 8 y el 9, los denominados cortes callosos, porque atraviesan el cuerpo calloso, ¿sí? El 3 y el 4 son anteriores, el 8 y 9 son posteriores. Y los tres centrales, vamos a ver que atraviesan también denominados comisurales porque atraviesan la comisura blanca anterior, la comisura gris intertalámica, ¿sí? Y la comisura blanca posterior. ¿Sí? ¿Por qué comisurales? Porque son fibras interhemisféricas. ¿Bien? Vamos a ver nosotros que en cada uno de los cortes, nosotros vamos a ver que vamos a poder observar el cuerpo calloso, ¿sí? Que es lo que se ve acá, el septum lucidum, el trígono, los núcleos basales, ¿sí? Los ganglios basales, son los núcleos basales, ¿sí? Lenticular tálamo caudado, vamos a ver la cápsula interna, ¿sí? Lenticular, y vamos a ver también el sistema ventricular, ¿sí? Y todas las estructuras de la línea media y el lóbulo frontal, parietal y occipital. Bien, acá está señalando el cuerpo calloso, el septum lucidum y el pilar anterior del trígono. ¿Sí? Se ve perfectamente acá la arteria cerebral anterior, trígono, porque a medida que los cortes se van haciendo de anteriores a posteriores, vamos a ver nosotros que perdón, en lo más anteriores vamos a ver que aparece el septum lúcido, ¿sí? Cuerpo calloso y septum lúcido, y a medida que nos vamos yendo para atrás empiezan a aparecer los pilares posteriores del trígono. ¿Sí? Eso nos va a servir a nosotros para saber si el corte es más anterior o más posterior. Bien, lo mismo con los núcleos grises basales. Si nosotros vemos los núcleos basales, es importante acá tener en cuenta que si nosotros vemos los cortes 4, 5, 6 y 7, vamos a ver que van cortando los núcleos, ¿sí? Pero vemos que el 4 atraviesa la cabeza del núcleo caudado, ¿bien? El 5 toma el núcleo lenticular, pero también
parte de la cabeza y el cuerpo del caudal, y, y el núcleo amigdalino, ¿sí? El 6 atraviesa, este se denominaría el corte de los tres núcleos. ¿Por qué? Porque atraviesa el cuerpo del caudado, el núcleo lenticular, el tálamo y la cola del núcleo caudado. Bien. Y el corte número 7, en el 8 ya desaparece, ¿sí? Pero en el 7 vemos que atraviesa parte del cuerpo del caudado, el tálamo y la cola, ¿sí? No olvidemos que las porciones de los ventrículos laterales también son muy importantes porque nos van a ayudar a diferenciar si estamos en anterior o posterior en los cortes. Si ustedes se fijan desde el corte número 4 al número 10, van atravesando todo el sistema ventricular. Ventrículos laterales, ¿sí? Tercer ventrículo, cuarto ventrículo, ¿sí? Cuando nosotros en un corte vemos una sola prolongación ventricular o cavidad, y esta es superior, que sería en el corte 4 y el 5, esa prolongación es la prolongación fuente por el septum lúcido. ¿Cómo sabemos que es frontal? Porque es superior, ¿sí? Cuando aparecen cavidades o prolongaciones ventriculares a nivel superior e inferior, siempre hay que considerar que la superior es la frontal y la inferior es la esfenoidal o el asta temporal. Bien, por supuesto que atraviesa también el tercer ventrículo, se va a ver el septum lúcido ir separado. Lo mismo pasa en el corte 6, el 7, pero en el 8 es el corte de la encrucijada. ¿Sí? Acá se ve todo cómo se funda el sistema ventricular, sobre todo los ventrículos laterales, porque acá está el atrio, ¿sí? Que une las astas frontales con las occipitales y las temporales. ¿Sí? En la 9 y en la 10 también se ve una sola prolongación como se veía a nivel frontal, pero acá es mucho más inferior, ¿sí? Es más finita, no hay septum lúcido, y desde ya que es más posterior, así que estas serían las astas occipitales, ¿sí? Simplificando entonces podemos decir que cuando existe una sola prolongación, son cortes anteriores y corresponde a las astas frontales de los ventrículos laterales, ¿sí? Cuando existe una sola prolongación, y esta es más inferior y no hay septum lúcido, son cortes posteriores a nivel del lóbulo parieto occipital, ¿sí? Y cuando hay dos prolongaciones, arriba la frontal y abajo la esfenoidal, ¿sí? En el medio obviamente el septum y el tercero, desde ya la superior es la frontal y la inferior es la temporal o esfenoidal. Bien, que serían los cortes 6 y 7. No es necesario que ustedes se aprendan de memoria por el número. Justamente por eso yo les voy diciendo qué es lo que van a ver en cada uno de los cortes, ¿sí? Básicamente es un sistema esquemático, ¿sí? Para que uno tenga un razonamiento lógico, pero en realidad lo ideal es aprender morfológicamente dónde uno está parado. A ver, después de eso ya puede ponerle el número, la letra que quiera, pero es más importante lo que le digo, identificar si hay una sola prolongación y este superior estamos a nivel frontal, o si hay una sola prolongación y esta es única, estamos a nivel del lóbulo occipital. Bien, perfecto. Está medio trabado esto. Bien, entonces, si vamos a empezar estudiando los cortes que describió Jacob, vamos a empezar por el primer corte, que es el corte prefrontal. ¿Sí? Acuérdense que son cortes coronales. Si nosotros lo correlacionamos con el esquema, vamos a ver que en el corte, en la figura, vamos a ver la sustancia gris cortical, ¿sí? Y se ve el centro oval, que es la sustancia blanca, ¿sí? Cuando uno lo ve en el preparador anatómico, ¿sí? Como digo, este corte no se ve mucho. La corteza cerebral y la sustancia blanca subcortical. Si vemos el corte número 2, ¿sí?
vamos a ver que este corte era frontal y es muy parecido al corte prefrontal donde nosotros vemos que la corteza cerebral, corteza gris cortical, perdón, y lo que se ve es la sustancia blanca subcortical que forma parte de el centro semioval, ¿sí? Lo mismo vemos perfectamente en el preparo. No vemos núcleos basales ni nada porque estos son cortes muy, muy frontales, muy anteriores, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver el corte número 3 que es el denominado precalloso porque pasa por delante de la rodilla del cuerpo calloso. Cuando nosotros vemos este corte, vamos a ver la rodilla del cuerpo calloso, ¿sí? Uniendo ambos hemisferios, el forceps minor, ¿sí? Que son las fibras del cuerpo calloso, ¿sí? Fibras interhemisféricas, ¿bien? Y el resto es este, la corteza cerebral, sustancia gris, sustancia blanca, centros semiovales, la cisura de Silvio y el lóbulo temporal, ¿sí? Si lo extrapolamos al preparado, vemos exactamente lo mismo, ¿sí? Vemos lo que es la rodilla del cuerpo calloso, ahí se ve el forceps minor, ¿sí? Que son las fibras intercomisurales del cuerpo calloso, la cisura de Silvio, la sustancia gris cortical del lóbulo temporal, ¿sí? Del lóbulo frontal y los centros semiovales, ¿sí? Se ve perfecto el cuerpo calloso, su rodilla y la fibra del forceps minor. Y vamos al siguiente corte, que sería el corte que pasa a nivel de el pico del cuerpo calloso, ¿sí? O anterocapsular, que discurre por delante o a nivel del brazo anterior de la cápsula. ¿Bien? Sería este nivel. Si nosotros vemos el orden lógico, ¿sí? De arriba hacia abajo, las estructuras que estamos anteriormente el corte, vemos que vemos el cuerpo calloso, ¿sí? Uniendo ambos hemisferios, ¿sí? Acá vemos el septum lúcido, no vemos los pilares del trígono todavía, pero sí vemos las prolongaciones frontales. Acuérdense lo que yo les decía, si hay una sola prolongación y esta es superior, son las prolongaciones frontales de los ventrículos laterales. Si vemos los núcleos basales, el núcleo caudado, ¿eh? Y el núcleo lenticular y esas estriaciones que lo unen, que le dan el cuerpo le dan perdón, el nombre de cuerpo estriado. Bien, acuérdense, prolongación frontal y lo que es la comisura blanca anterior, ¿sí? Lo demás es sustancia blanca, corona radiata, ¿sí? Acá ya tenía, se ve la corona radiata, la corteza cerebral, la sustancia blanca subcortical, ¿sí? Y por fuera del núcleo vamos a ver lo que es la cápsula externa, el antemuro o el claustro, ¿sí? Y la cápsula extrema y ya vemos la corteza insular. Bien, la corteza insular y la sustancia blanca subcortical, ¿sí? Y vemos este corte en el preparado, ¿sí? Fíjense que se ve muy parecido, se ve cuerpo calloso, septum lúcido, ¿sí? Acá vemos la prolongación frontal de los ventrículos laterales, núcleo caudado, núcleo lenticular, las estriaciones que lo unen y que le dan el cuerpo le dan, perdón, el nombre de cuerpo estriado. Se ve acá el valle silviano, ¿sí? Así como el opérculo frontoparitotemporal, ¿sí? Vemos cápsula interna, cápsula externa, el claustro o antemuro, cápsula externa que es sustancia blanca, el claustro o antemuro es la sustancia gris, la corteza de la ínsula y la sustancia blanca subcortical insular, donde sabemos que discurre el fascículo arcuático. Acá abajo se ve el lóbulo temporal, ¿sí? Lo de arriba es el lóbulo frontotemporal, porque acá ya estaba, como dijimos, el opérculo frontoparitotemporal. ¿Por qué opérculo? Opérculo significa escudo, es como que están protegiendo, y lo que yo le decía. Caudado lenticular, cápsula interna, cápsula externa, claustro o antemuro, cápsula extrema
y corteza insular. Septum lúcido, prolongación frontal, cuerpo calloso. Bien. Si vemos el corte 5, se denomina genículo capsular porque pasa a nivel del genu o la rodilla del cuerpo calloso y atraviesa también la comisura blanca anterior. Bien, acá se la ve perfecta en el esquema. Si nosotros seguimos con el orden preestablecido, vamos a ver que hacia arriba vemos el cuerpo calloso, prolongación frontal de los ventrículos laterales porque es única y es superior, el septum lúcido, el cuerpo del caudado, núcleo lenticular, brazo anterior de la cápsula interna, cápsula externa, claustro o antemuro, cápsula extrema, perdón, corteza insular, valle silviano, opérculo frontoparieto-temporal, lóbulo occipital, lóbulo temporal y núcleo amigdalino. Bien. Cisura interhemisférica y acuérdense que acá están estas estriaciones que le dan el nombre de cuerpo estriado al complejo caudado lenticular. Bien. Y la comisura blanca anterior, como habíamos bien dicho. Bien. Se ve la cola del caudado y el núcleo amigdalino. Si nosotros extrapolamos esto al corte anatómico, vamos a ver las mismas estructuras bien diferenciadas. El cuerpo calloso, ¿sí? A nivel superior, la prolongación frontal de los ventrículos laterales, el septum lúcido, ¿sí? Los ganglios basales, cuerpo del caudado, núcleo lenticular, radiaciones que le dan el nombre de cuerpo estriado, bien, lo que es el valle o la cisura silviana o surco lateral con el opérculo frontoparieto temporal, ¿sí? Lóbulo temporal hacia abajo, frontal hacia arriba, la corteza cerebral, ¿sí? Sustancia gris, y la sustancia blanca que correspondería a lo que serían las radiaciones que van a formar. Acá se ve perfectamente los núcleos, ¿sí? Vemos la cápsula interna, el genu de la cápsula interna, acá se ve el cuerpo del caudado, acá se ve la comisura blanca anterior, perfectamente, ¿sí? El núcleo lenticular, cápsula externa, claustro o antemuro, que parece que es una pequeña formación de sustancia gris, ¿sí? Cuya función es desconocida, cápsula externa, ¿sí? Cápsula externa, antemuro y cápsula extrema y el lóbulo de la ínsula con su corteza y su sustancia blanca subcórtica. Bien. Este corte es un poquito ya más posterior, ¿sí? Porque pasa a nivel del brazo posterior de la cápsula interna, bien, perdón, también llamado posterocapsular, porque pasa a nivel del brazo posterior de la cápsula interna, pero además pasa atravesando la comisura gris intertalar, también intercomucidal. Si vemos la porción superior, vemos el cuerpo calloso, ¿sí? Acá ya vemos los pilares anteriores del trígono, prolongación frontal de los ventrículos laterales, ya acercándose al atrio o a la encrucijada. Este es el corte de los tres núcleos, ¿sí? Porque estamos viendo lo que sería la cola del caudado, el cuerpo del caudado, el tálamo, el núcleo lenticular, que acá se ve perfectamente con su forma triangular, ¿sí? Acuérdense, el globo pálido hacia adentro, ¿sí? Pálido interno y pálido externo, y lateralmente hacia afuera del putamen, y lo que sería el brazo posterior de la cápsula interna que le da el nombre al corte, ¿sí?
cápsula externa, sustancia blanca, claustro o antemuro, cápsula extrema y lóbulo de la ínsula. Bien, prolongación frontal del ventrículo lateral y como les dije, ya vamos viendo lo que sería los pilares del trígono, ¿sí? Y estamos viendo cómo se esfenoidal o la prolongación temporal de los ventrículos laterales, ¿sí? Ya estamos viendo las frontales, que son las superiores, y las temporales, que son de abajo. Estamos a nivel del corte de los tres, ¿sí? Vemos acá, seguimos el cuerpo franjeado, ¿sí? El cuerpo abollonado y el asta de amor. Bien, es importante para tenerlo en cuenta porque este es el sector ya acercándonos al sector eh, temporomesiano, ¿sí? Si esto lo trasladamos al preparado, vamos a ver lo mismo, ¿sí? Arriba, el cuerpo calloso, bien. Abajo el trígono, pilar anterior, ¿sí? Acuérdense que es el es el corte de los tres núcleos. Entonces vamos a ver el cuerpo del caudado, bien. La cola la vamos a ver a este nivel, hacia abajo y hacia afuera, ¿sí? El tálamo, bien central y medial de la figura. El núcleo lenticular, acuérdense que ambos tálamos se unen a nivel de la comisura gris intertalámica, que se llama este corte también intercomisural. Se ve perfectamente el brazo posterior de la cápsula interna, sustancia blanca, que sería, bueno, acuérdense, acá está el globo pálido y el putamen hacia afuera, sustancia blanca que es la cápsula externa, el claustro o antemuro, la cápsula extrema y el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Acuérdense que veíamos perfectamente las prolongaciones frontales, ¿sí? Y la prolongación esfenoidal o temporal. Bien, acá ya vemos dos prolongaciones, ya nos estamos acercando, como había dicho, a la encrucijada, ¿sí? La corteza cerebral, ¿sí? Acá vemos la pared del asta temporal, que es el cuerpo franjeado, el cuerpo abollonado y el asta de ambos. Bien, las paredes de las astas temporales. Perfecto. Acuérdense que acá está, bien, este corte creo que es uno de los más importantes porque muestra muchas estructuras importantes. Bien, perdón. Bueno, si nosotros esto, vemos los cortes que ya habíamos descrito, ¿sí? Acuérdense que este corte es el llamado intercomisural, que es el corte número 6 porque pasa a nivel de la comisura gris intertalámica, bien, atravesando el trígono, el septum y el cuerpo calloso, el tálamo, obviamente porque es el de los tres núcleos, ¿sí? De nuevo, cuerpo calloso, septum lúcido, el trígono, tálamo y comisura intertalámica. Bien, entonces por eso se llama intercomisural. Si nosotros vemos el esquema de, perdón, a ver, este esquema de los tres núcleos, ¿sí? Vemos que el 6 atraviesa los tres núcleos, cuerpo del caudado, lenticular tálamo y la cola del caudado. Bien, por eso se llama el corte de los tres núcleos. Nosotros vemos lo que sería
esquema del sistema ventricular, vemos que el mismo corte, el corte 6, atraviesa dos prolongaciones. ¿Sí? Cuando vemos dos prolongaciones ventriculares, la superior y medial es la frontal, más voluminosa, y la inferior y un poco más lateral es la prolongación o las atas temporales del ventrículo laterales, cuya pared la constituía el cuerpo abollonado, el cuerpo franjeado y el asta de Amón. Bien, bien. Siguiendo con los cortes, vamos a ver ahora el corte número 7. ¿Sí? También llamado retrolenticular porque ya deja atrás o adelante, mejor dicho, el brazo posterior de la cápsula interna. Bien, este corte lo que nosotros calloso intercomisurales, bien, por debajo de este vamos a ver las prolongaciones frontales de las astas frontales del ventrículo lateral, pilares posteriores del trígono, si ya no se ve el septum lúcido porque estamos bien posterior, se ve el tálamo, ¿sí? También es una de las pautas de que el septum nos sirve para dividir los cortes en anteriores y posteriores, que los posteriores son los que carecen de septum, pero aparece ya el trígono. Bien, ¿qué más vemos? Acá vemos perfectamente lo que sería el cuerpo y la cola del núcleo caudado, el núcleo amigdalino, ¿sí? El asta temporal del ventrículo, del ventrículo lateral, con sus partes, digamos, el cuerpo abollonado, el cuerpo franjeado y el asta de Amón. Ya no vemos el núcleo lenticular, pues acuérdense que esto ha dejado atrás, este retrocapsular y ha dejado atrás este lenticular, ¿sí? Pero se ve perfectamente ambos tálamos. Bien, la porción central o medial de la imagen. Todavía se ve el opérculo, que en este caso ya sería parieto temporal, el frontal ha quedado adelante. Se ve perfectamente el segmento retrolenticular de la cápsula y, como les digo, las dos prolongaciones ventriculares. Bien. Entonces ya sabemos que la superior y medial es la prolongación frontal y la inferior y lateral es la prolongación temporal del sistema de los núcleos ventriculares. O sea que el tercer ventrículo está intertalámicamente. Bien. Si vemos el preparado, eh, si lo encuentro, entonces vemos el tálamo, ¿sí? El cuerpo arriba, la cola del caudado, el cuerpo y cola del caudado, articular de la cápsula, donde se viene armando la corona radiata, ¿sí? El asta temporal, que está, tenemos la prolongación frontal de los ventrículos laterales, la prolongación lateral, temporomesial o esfenoidal, con las partes que lo constituyen, que son el cuerpo abollonado, el cuerpo franqueado y el asta de Amón. Bien. Si seguimos con los cortes, vamos a ver que ya pasamos a nivel del corte número 8, que es el que pasa a nivel de la encrucijada ventricular, así donde se unen tanto prolongaciones frontales, la esfenoidal y la occipital, ¿sí? Se efectúa a nivel de la parte de adelante del rodete del cuerpo calloso, ¿sí? A nivel se encontraría también la comisura blanca, gris, perdón, blanca posterior. Creo que vemos en el esquema, el cuerpo calloso, los pilares posteriores del trígono, parte de la encrucijada ventricular, ¿sí? Ya claramente no vemos los núcleos de la base, estamos bastante posterior ya a este nivel, ¿sí?
En el séptimo corte ya no se ven los núcleos, ni el núcleo lenticular, ni la cápsula interna. Bien. En el anterior sí se veía el caudal del tálamo, acuérdense, esto no es ni frontal, ni temporal, ni occipital, sino la encrucijada o el atrio ventricular, se perfectamente el asta de Amón, ¿sí? Y el surco colateral que determina la eminencia colateral de Meckel. Bien. Si vemos en el preparado, lo que podemos observar a este nivel, vemos la encrucijada ventricular, ¿sí? Se ve perfectamente acá, bien, cuerpo calloso, pilares posteriores del trígono, bien, se logran distinguir bien, lo traen a este nivel. Nos vamos más hacia abajo, encontramos el asta de Amón, ¿sí? Y el surco colateral de Meckel, que es el rey del cuerpo a este nivel, si lo vemos en el esquema, es que justamente como pasa por detrás del cuerpo calloso, ya no vemos cuerpo calloso, es la fisura, pero sí se ve callo forceps mayor. Acá ya aparece una formación, una cavidad unilateral del esfero cerebral, que es la prolongación occipital del sistema ventricular, de los ventrículos laterales. Obviamente la vamos a diferenciar perfectamente de los cortes, porque acuérdense que la prolongación frontal era superior y medial, la esfenoidal era muy inferior y lateral, ¿sí? Y esta es a un nivel medio y lateral, ¿sí? Se ve la sustancia blanca subcortical, la corona radiata, ¿sí? La corteza gris cerebral, bien. Otra cosa que podemos observar en este corte es lo que ya habíamos dicho, ¿sí? Que son las formaciones que integran el piso del hasta occipital, que es el piso, ¿sí? El espolón de Morán, determinado por la fisura calcarina, eminencia colateral de Meckel, ¿sí? Formado por el surco colateral, ¿bien? Y por fuera lo que vemos es el fascículo longitudinal inferior, ¿bien? Lo vemos esto en el preparado. Vamos a ver que vemos las mismas estructuras. Vemos las fibras del forceps mayor, ¿sí? De lo que sería el resto del cuerpo calloso, la parte más posterior del rodete, prolongación occipital del ventrículo, formaciones que lo constituyen. Bulbo del asta posterior, sería el espolón de Morán, determinado por la cisura calcarina, ¿bien? Eminencia colateral de Meckel, ¿bien? Provocada por el surco colateral, ¿bien? Por fuera, el fascículo longitudinal inferior, ¿sí? Serían fibras no interhemisféricas, sino fibras intrahemisféricas, por decirlo de alguna manera. Si vemos el esquema del corte número 10, lo que vamos a ver es que este se denomina parieto occipital, este bien posterior. Acá ya no vemos el cuerpo calloso, pero si vemos centroval, ¿sí? Sustancia gris cortical, ¿sí? Vemos muy bien la cisura calcarina, este nivel, el área visual 17, 18 y 19 del mapa de Brodmann, ¿sí? Prolongación occipital, ventrículo lateral, ¿sí? Y vemos tapetum, radiaciones ópticas de Gratiolet y el fascículo longitudinal inferior, ¿sí? Son las estructuras que están por fuera del asta occipital de los ventrículos laterales. Si vemos el preparado, vemos lo mismo, ¿sí? El centro oval rodeado por la sustancia gris periférica o cortical, ¿bien? Entonces vamos un poquito, vemos perfectamente la cisura calcarina, ¿sí?
labios de esta, la prolongación occipital del ventrículo lateral. Las tres formaciones que es de adentro hacia afuera son el tapetum, perdón, las radiaciones ópticas de Gratoret y el fascículo longitudinal inferior. Bien. Finalmente vemos este corte, ¿sí? Que sería ya el último, el onceavo, ¿sí? Este es parieto occipital más occipital que parietal, ¿sí? Claro, lo que estamos viendo es muy parecido a los cortes primeros, frontales, ¿sí? Vemos la sustancia blanca subcortical de los centros semiovales, vemos la cisura calcarina, sí vemos parte del fascículo longitudinal inferior y la sustancia gris cortical, ¿sí? Se ve perfectamente en el preparado, en la cisura calcarina y centros semioperiférica, bien, pero la cisura calcarina es esta, ¿sí? Y acá se ve parte del fascículo longitudinal inferior, ¿sí? Perfecto. Nosotros vemos un corte ya horizontal del cerebro o cerebro. Vamos a ver que si nosotros vemos la mitad del núcleo cerebral, vamos a encontrar la estructura de la misma que veíamos en los cortes coronales, distribuida de una manera muy parecida, pero obviamente como estamos viendo en un plano distinto, lo que vamos a observar es la cara superior del segmento inferior del corte, ¿sí? O sea, tal cual lo hizo Flesch. O sea, acá lo que observamos es yo le llamo el corte de los núcleos también, un corte a nivel nuclear, que es un corte muy completo, si vamos a encontrar que es el geno o la rodilla de la cápsula interna, ¿sí? Por acá pasa la corona radiata, ¿sí? Confluye en la cápsula interna el geno, ¿sí? Se ven adelante las fibras del forceps minor del cuerpo calloso y por detrás las fibras del forceps mayor, ¿sí? Brazo anterior de la cápsula interna, brazo posterior de la cápsula interna, ¿sí? Vamos a encontrar el septum lúcido en este nivel, dividiendo en dos mitades la prolongación frontal y la prolongación tanto occipital como el atrio del cuerpo, perdón, del sistema ventricular. También, como dije, muestra muy bien los tres núcleos de la base, muestra la cabeza del caudado, la cola del caudado, ¿sí? El tálamo óptico, el ventricular, pálido interno y externo hacia adentro, ¿sí? El putamen hacia afuera. Vamos a encontrar la cápsula externa, el claustro o antemuro, que es una formación de sustancia gris, ¿sí? Chiquitita, franja de sustancia gris. La cápsula extrema, ¿sí? Y acá se ve la corteza insular. Bien. Este corte es muy bueno para distinguir lo que serían las tres porciones de la cápsula interna, el brazo anterior, el geno y la rodilla, es decir, como la corona radiata, que serían todas las fibras sustanciales céfalo, van confluyendo hasta pasar por el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior, ¿sí? Y, como les digo, cápsula externa, claustro, cápsula extrema, ¿sí? Claustro antemura y la corteza del ancho. Bien, perfecto. Seguimos y analizamos ya el sistema ventricular. Lo que estamos viendo es lo que digo hacia adelante sería hacia arriba en esta figura, ¿no? La prolongación frontal de los ventrículos laterales, ¿sí? Y la prolongación occipital, ¿sí? Acuérdense que en los cortes coronales era superior e inferior. Bien. Yo creo que acá es importante explicar que cuando uno ve un corte de cerebro en el cual se ve el cuerpo calloso, este, tanto en su parte anterior como en su parte posterior, como sería acá forceps minor
y forceps mayor, como yo le había dicho, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta porque es un corte que claramente es un corte axial o de flecha, sí, porque en los cortes axiales el cuerpo calloso se ve en la posición superior, ¿sí? Y solamente en un solo corte. ¿Bien? Cuando nosotros vemos cuerpo calloso eh, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, como en los cortes axiales, este, nos encontramos que tenemos las prolongaciones frontales y occipitales del ventrículo lateral a nivel del atrio. Estamos en presencia de un corte axial y de un corte de flecha. Sí, por supuesto que esto es todo para entender y correlacionarlo después este, con con la resonancia magnética, sobre todo más que la tomografía computada, porque hoy en día la más morfológica. Sí. Bien. Si nosotros vemos el preparado anatómico, vemos lo mismo. Sí, vamos a ver fibras del cuerpo calloso, del forceps minor, por la fibra del cuerpo, ¿sí? Acá se vería lo que sería el septum lúcido, ¿sí? La prolongación frontal del ventrículo lateral, la prolongación occipital del ventrículo lateral, ¿sí? Acá se ve el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna. Acá es rodilla y rodete del cuerpo calloso, ¿sí? Las, las estructuras que están por fuera de, por acá se ve la cabeza, perdón, sí, el cuerpo de la cabeza del núcleo caudado, ¿sí? La vamos a ver mejor acá, cabeza y cola del caudado, el núcleo lenticular, la cápsula interna, ¿sí? El globo pálido y el putamen hacia afuera, pálido interno y pálido interno, esas radiaciones que le dan el nombre de cuerpo estriado al complejo caudado lenticular o léntico caudado, ¿sí? Se ve perfectamente lo que es acuérdense la corona radiata, ¿sí? Y la corona, pero la sustancia blanca externa que sería la cápsula externa, ¿sí? El claustro o antemuro, cápsula extrema y la corteza del lóbulo de la ínsula con la sustancia blanca subcortical donde discurren a fibras de asociación que son el fascículo arcuato que conecta precisamente lo que sería el área de Guernica, el lenguaje, ya que estamos en el izquierdo, con el área de Broca, ¿sí? Y después lo mismo, o sea, todo lo que es la corona radiata, que es toda la sustancia blanca que está entre las sustancias grises y de la línea media, y la corteza cerebral que es sustancia gris, ¿sí? La corteza blanca subcortical, donde hay fibras en U que van conectando las circunvoluciones entre sí. Bien, o sea que en este corte vamos a ver prolongación frontal hacia arriba en el corte, ¿sí? Es anterior y abajo la inferior u occipital, ¿sí? Acuérdense que esto es anterior a posterior, de adelante hacia atrás. Entonces sabemos que es un corte de Fletch sig o un corte axial. Si vemos el corte coronal, este corte lo describió Charcot. ¿Sí? Pues Charcot fue justamente el maestro, discípulo de Charcot fue Freud. Este corte está efectuado justamente a nivel de los tubérculos mamilares. ¿Sí? Pues nosotros vemos acá, está efectuado a nivel de los tubérculos mamilares. ¿Sí? Si nosotros lo queremos comparar con el corte de Jacob, lo que vamos a ver es que correspondería a un corte que pasa casi, sí, un poco más hacia atrás del corte número 6, ¿sí? Atravesando el cuerpo calloso, ¿no? El septum luso, el trígono y los tres núcleos, ¿sí?
Fíjense qué perfecto que se ve el cuerpo calloso acá arriba. Bien, tubérculos mamilares, dijimos, ¿sí? Vemos que se ve el núcleo lenticular, el tálamo, ¿sí? El cuerpo del caudado, el claustro antemuro, cápsula externa, cápsula extrema, el opérculo frontoparieto-temporal con la corteza insular, ¿sí? Este nivel estaría el área de Broca. Bien, vemos los pilares del trígono, finalmente las promociones frontales, ¿sí? La cisura interhemisférica, ¿sí? Perfectamente. Este, la región temporomesial o más interna del lóbulo temporal, ¿sí? Acuérdense que estas eran las formaciones que configuraban la prolongación esfenoidal, era el astradamón, el cuerpo abollonado y el cuerpo frangiado, ¿sí? Y la cápsula interna, de nuevo, extrema, claustro, extrema, externa, claustro, extrema, y la corteza del lóbulo del anillo, ¿sí? Acá se ve el valle Silvia. Ahora lo que vamos a hacer es unos ejercicios para reconocer más o menos dónde nos encontramos. El objetivo de estos ejercicios básicamente es no memorizar los números, sino para cuando uno ve un estudio por imagen, saber más o menos a qué nivel está y poder describir la topografía de la lesión, seamos o no imagenólogos o seamos neurocirujanos, etc. ¿Sí? Para conocer más que nada la disposición de la topografía y la relación de cada uno de estos elementos. ¿Sí? Un poquito de agua, pero sí. Bien, vamos a ver entonces directamente los preparados. El primero, ¿sí? ¿Qué les parece esto? Fíjense que es un corte en el que se ve centro oval y se ve corteza cerebral, nada más, ¿sí? Podría ser un corte muy posterior o un corte muy anterior cerca del polo occipital o el polo frontal. Pero como no vemos el fascículo longitudinal inferior, tampoco vemos la cisura calcarina, claramente es el corte seguramente el número 1 o el número 2, es decir, el frontal, el prefrontal o el frontal. Si vemos un corte muy similar, pero acá ya estamos viendo otra cosa, estamos viendo lo mismo, centro oval y la corteza cerebral, pero ya sé que estamos viendo el segundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo ya estructuras, estamos viendo cómo se empieza a formar, por ejemplo, la cisura de Silvio, ¿sí? Y son muy parecidos a los cortes últimos, ¿sí? Como, dice que si nosotros vemos el corte número, eso, exacto, si nosotros vemos este corte, ¿sí? Que es el corte donde uno ve la cisura calcarina, ¿sí? La prolongación occipital y el fascículo longitudinal inferior, se nos dan cuenta que esto es occipital, ¿bien? La tienda del cerebelo y el cerebelo, ¿sí? Y vemos este corte, es un corte también muy parecido a los anteriores o frontales, es una cisura calcarina. Entonces, acá ya nos damos cuenta que es un corte 10 u 11, ¿sí? Porque además vemos el fascículo longitudinal inferior, más difícil ya de distinguir, pero se diferencia del anterior precisamente porque pasa por detrás de la prolongación occipital de los laterales. Estos son cortes occipitales bien posteriores. Si vemos este corte, vamos a ver que es un corte donde nosotros vemos por una parte de la rodilla, el cuerpo calloso, bien anterior, ¿sí? Vemos la cisura de Silvio, el lóbulo temporal, centro semioval y corteza cerebral. No vemos formaciones grises subcorticales o en la profundidad del cerebro, ¿sí?
con el cuerpo calloso con las fibras de forceps minor, entonces sabemos que es un corte calloso, si se quiere, no vemos conexiones articulares y tampoco vemos basales, ¿sí? Así que sería el corte número 3. Recuerden, no es para que aprendan los números, sino para que se orienten. Si nosotros vemos este corte, ¿sí? Que nos llama la atención en la parte central, una formación ventricular, ¿sí? Que es la encrucijada ventricular, el atrio, donde se unen las tres porciones, la porción frontal, occipital y temporal. Vemos el cuerpo calloso, ¿sí? Los pilares posteriores del trígono, no hay séptimo, así que estamos en un corte muy posterior, tampoco vemos núcleo en la base, tampoco vemos cápsula interna, ¿sí? Corte retronuclear, donde vemos centro semioval, sustancia blanca, y corteza cerebral, ¿sí? Vemos el asta diagonal acá y surdo colateral, ¿sí? Forma la eminencia colateral de Mech, que será el corte número 8, para que se acuerden. Si nosotros vemos este corte, acá lo que nos llama la atención es el subcolateral, ¿sí? Fisura de Silvio, cuerpo calloso, ¿sí? Casi se ve el septum lúcido, no vemos trígono, eso quiere decir que es un corte bien anterior. Vemos la prolongación frontal del ventrículo lateral, bien. Ya empezamos a ver el núcleo, porque acá estamos viendo la cabeza del caudado y el núcleo ventricular, bien. Lo que, como le digo, esta es la prolongación frontal porque es única y superior y bien medial, ¿sí? Vemos las estructuras que están por fuera de los núcleos, que dijimos la cápsula externa, el antemuslo, la cápsula extrema, la corteza de la ínsula y el opérculo frontoparieto-temporal, ¿sí? Que defienden ahí el lóbulo de la ínsula en la profundidad sublateral. Estamos viendo un corte donde no hay trígono, no hay tálamo. Sabemos que es el corte número 4. ¿Bien? Si vemos este corte, lo que nos llama la atención, describámoslo a ver, qué es lo que estamos viendo. Vemos arriba el cuerpo calloso, casi estamos viendo trígono, ¿sí? No hay septum lúcido. Entonces estamos viendo un trígono, estamos en un corte ya más posterior, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Por debajo del trígono, una parte vemos el cuerpo y lo que es la cola del caudado, vemos el tálamo, una porción central y medial. Pero ya no vemos el ventricular, esto quiere decir que es un corte retrocapsular, ¿sí? Es un corte más posterior, ¿sí? Segmento retroventricular. Se ve parte de lo que es el claustro. Acá ya estamos viendo dos prolongaciones ventriculares, no solamente la frontal. Dijimos que cuando había uno arriba y medial y otro abajo y lateral, la de arriba era la frontal y de abajo era la esfenoidal o la temporal. Bien, acuérdense los formas superiores que son el cuerpo abollonado, cuerpo franjeado y el asta, digamos. Bien, pasamos a este siguiente corte. Acá ya hay algunas cosas que llaman la atención. Por un lado vemos la comisura blanca, ¿sí? La comisura blanca anterior que une ambos hemisferios, por supuesto que se ve el cuerpo calloso, hay septum lucidum y además se ven los pilares anteriores del trígono. Por supuesto que es un corte nuclear, estamos viendo, vemos el cuerpo del caudado, ¿sí? El núcleo amigdalino, estamos viendo el lenticular, no hay tálamo acá, así que estamos en un corte medio o anterior, ¿sí? Acuérdense, a nivel genículo capsular, a nivel de la rodilla de la cápsula interna. Como le digo, esta es la prolongación frontal, ¿sí? Prolongación únicamente la prolongación frontal, y vemos el núcleo lenticular con el putamen y el pálido hacia afuera, perdón, al revés, el pálido interno y el pálido externo hacia adentro, y el putamen hacia afuera y las estructuras que están por fuera de como bien dijimos que es, si este es el brazo anterior de la cápsula interna, acá tenemos
cápsula externa, el claustro que apenas se alcanza a ver acá, de la cápsula extrema, ¿sí? Claustro antemuro, la cápsula extrema, el surco lateral, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, ¿sí? Y bueno, acá ya estamos un poco más atrás de la corteza insular, ahí se ve perfectamente atrás cómo se va insinuando las estructuras de, el midbrain o el cerebro medio, digamos, sería el mesencéfalo, las arterias, las venas tributarias de la arteria basilar, ¿sí? Vemos lo que sería la corona radiata, por eso como dentro de la base estamos viendo semiovasicales de proyección que van a converger en la corona radiata y la corteza gris y la sustancia blanca subcortical. Bien, acá estamos viendo ya otro corte que fíjense que nos damos cuenta que es más posterior, no solamente estamos viendo el cuerpo calloso, sino que estamos viendo ya bien central y bien grande, estamos viendo acá el tálamo. Este es un corte que es un corte intercomisural porque pasa en el de la comisura intertalámica, ¿sí? Estamos viendo todavía lo que es parte de la prolongación frontal del ventrículo lateral, trígono, y pilar posterior del trígono, y estamos viendo lo que sería la prolongación esfenoidal, con lo que ya habíamos dicho bien, que era las paredes que lo forman, que son el cuerpo abollonado, el cuerpo franjeado y el asta de amor. Bien, perfecto. Acá estamos viendo ya un corte más posterior donde se ve solamente una prolongación, además de lo que es la corteza cerebral, la sustancia gris y la sustancia blanca subcortical, que la con ese, si no vemos el núcleo, no es corona radiata, sino que es, sería centro semioval, ¿sí? Se ve una sola prolongación y esta es inferior y medial, o sea que esto es la prolongación occipital del ventrículo lateral, si se ve la cisura calcarina ahí perfectamente y se ve parte del fascículo longitudinal inferior, así que estamos en un corte bien posterior, fíjense que acá se ve lo que sería el tentorio o por acá discurriría la tienda del cerebelo si tuviera la meninge la dura madre y abajo está el cerebelo, ¿bien? Y la corteza cerebral. Entonces, como les había dicho, digamos, esto básicamente es para correlacionar. Fíjense que nosotros a lo largo de esta clase hemos visto preparados anatómicos. Fíjense cómo cada vez los resonadores que tenemos ahora actualmente, por lo menos en mi país, son 1.5 Tesla y 3 Tesla, pero sabemos que ahora ya existe un resonador que es 7 Tesla, que nos da una imagen con una definición espectacular. Entonces, fíjense lo que es la comparación del preparado anatómico con una imagen en un corte sepulcral de resonancia, prácticamente estamos viendo las mismas estructuras, ¿sí? Estamos viendo acá el cuerpo calloso con su pico, rodilla, cuerpo y rodete, bien, estamos viendo ahí el surco angular, bien, perfectamente, estamos viendo ahí el surco central, el surco precentral, estamos viendo ahí lo que sería parte de, el tercer ventrículo, el tálamo, lo que sería el mesencéfalo como placa cuadrigeminal, los folículos superiores e inferiores, la protuberancia anular o el puente varóleo, ¿sí? El cerebelo, el tentorio, la tienda del cerebelo, acá estamos viendo el lóbulo occipital, el surco parieto-occipital que divide la cuña, que es esta, tiene forma de cuña, de la precuña, que es, como les digo, el lóbulo parietal, ¿sí? Acá por delante del surco central es todo lo que es el lóbulo frontal, ¿sí? Por acá discurre la arteria pericallosa, y por el surco angular la arteria calloso marginal, ¿sí? Que va a terminar en la arteria paracentral, que es importantísima porque irriga el lobulillo paracentral, donde se encuentran distribuidas las neuronas en forma, las neuronas y la fibra en forma somatotópica de los miembros inferiores, y por eso el peligro de la isquemia o la herniación subfalcial que comprime esas arterias. Bien, estamos viendo el bulbo raquídeo de las amígdalas cerebrosas, acuérdense que cuando estas se encuentran descendidas por debajo del foramen magno se denomina malformación de Chiari. Bien, estamos viendo ahí lo que son las internas quiasmáticas, supraquiasmáticas y la hipófisis,
y lo que serían las cisternas peritroncales. Acá no puedo dar nombre a la ambiens o interpeduncular o cuadrigeminal porque estamos viendo un corte de sagital, así que son las cisternas interpedunculares. Este, y el líquido cefalorraquídeo distribuido por los surcos de la convexidad. Acuérdense que estos se reabsorben a nivel de las granulaciones de aracnoidea o de Paccioni que están a nivel del seno longitudinal inferior. Bien, y es lo mismo que vemos en el preparado, ¿sí? Perfectamente lo mismo. O sea, prácticamente no hay diferencia. Entonces, esa es la idea, digamos, que veamos justamente lo mismo. Fíjense que si nosotros comparamos las imágenes esquemáticas que estábamos viendo, por ejemplo, en este corte axial o corte que describió Fletch, sí, vemos que tenemos las prolongaciones frontales, ¿sí? Acá esto sería una secuencia de resonancia magnética ponderada en T2. ¿Cómo sabemos que está ponderada en T2? Porque el líquido se ve blanco, ¿sí? Ese líquido se ve blanco. Entonces vemos las prolongaciones frontales, ¿sí? Las prolongaciones occipitales, se ve el núcleo lenticular, el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna, y hacia afuera del núcleo lenticular podemos, si bien no se distingue muy bien en la resonancia, por eso que tenemos la cápsula externa, el claustro o antemuro, la cápsula extrema, tenemos la corteza de la ínsula cubierta por el opérculo frontoparieto temporal. ¿Sí? Lo mismo acá en el esquema, se ve perfectamente el antemuro. ¿Sí? Tenemos lo que es la cabeza del núcleo caudado, ¿sí? Y allá atrás tenemos lo que sería la cola o el núcleo amigdálico. ¿Bien? Lo mismo en el corte que describió Charcot, que es un corte axial, ¿sí? Fíjense que es lo mismo, es un corte que pasa a nivel de lo que sería la comisura gris que une ambos tálamos, digamos, la comisura gris intertalámica. Se ven dos prolongaciones ventriculares, el cuerpo calloso arriba, y se ven las prolongaciones frontales de los ventrículos laterales, se ve el tálamo, se corta, acuérdense de los tres núcleos, y acuérdense que acá se ve lo que es la cola del cuerpo caudado, ¿sí? El cuerpo hacia arriba, se ve el brazo anterior de la cápsula interna, el núcleo lenticular con su característica forma triangular, con el putamen con el pálido interno y pálido externo hacia adentro, el putamen hacia afuera, y por fuera de la cápsula externa, el claustro o antemuro y la cápsula extrema. ¿Sí? Se ve el valle silviano, la corteza de la ínsula y el opérculo frontoparieto temporal. Acá se ve la prolongación esfenoidal o temporal de los ventrículos laterales, que nos damos cuenta porque acuérdense que primero que estamos viendo dos hacia arriba, una superior y medial que es la frontal y una inferior y lateral que es la temporal. Siempre vemos dos, es así, y es la estructura que forman las paredes estas, que son el cuerpo franqueado, el cuerpo abollonado y el asta de Amón. Bien, y se ve perfectamente el núcleo amigdalino, y lo mismo que estamos viendo en la resonancia magnética, ¿sí? La prolongación frontal, lo que sería el tálamo, bien, parte del núcleo lenticular, que acá se ve más lateral o la fisura de Silvio, ¿sí? Acuérdense, cápsula externa, claustro, cápsula extrema, claustro antemuro, cápsula extrema y la corteza de la ínsula, ¿sí? No se olviden que en la resonancia también podemos distinguir, digamos, lo que serían las prolongaciones frontales, prolongaciones occipitales del sistema ventricular, los basales, digamos, la cápsula interna con su brazo anterior, brazo posterior, rodilla, ¿sí? El núcleo lenticular con el pálido y el putamen hacia afuera, también el pálido centro y el putamen hacia afuera, ¿sí? Parte de lo que es la cabeza, el núcleo caudado, parte del cuerpo del caudado, ya que se ve perfectamente el tálamo, ¿sí? El valle silviano con la corteza insular, y bueno, como dijimos, hacia afuera de los núcleos de corte nuclear, le llamo yo, que puede pasar justo a nivel de los núcleos, muy bueno para ver la hemorragia subaracnoidea a este nivel, sobre todo cuando hay volcado ventricular. Entonces vamos a ver la cápsula hacia afuera del núcleo, la cápsula externa, el claustro o antemuro y la cápsula extrema seguida de la corteza de la ínsula. Bien, con la sustancia blanca
subcortical de la corteza insular, donde discurre el fascicular 4, me parece que son fibras de asociación con el fascículo longitudinal inferior o el fascículo longitudinal superior. ¿Sí? Otra que lo que estamos mostrando acá es cómo se mide cuando un paciente ha dilatado, tiene una hidrocefalia por hemorragia subaracnoidea o una hidrocefalia por un síndrome de Hacking-Adam, por ejemplo, salud tumor cerebri, cómo se mide el índice de Evans, que se mide de ventrículo a ventrículo pasando por el septum lúcido y a nivel del diploide del hueso, una línea equidistante, y se saca el radio de esto y nos da el índice de Evans, que es para ver si un paciente tiene hidrocefalia o no. ¿Sí? Lo vamos comparando, sobre todo con los pacientes que han sufrido de hemorragia subaracnoidea, eh, que sabemos que la sangre acumulada en el espacio subaracnoideo puede dificultar la reabsorción del líquido y producir una hidrocefalia del tipo comunicante. Bien. Nada, eso es todo, gracias. Espero que les haya gustado. Ya conocer que fue una clase más que nada anatómica para que ustedes sepan después relacionar con los cortes que van a ir viendo por las imágenes y cuando sepan localizar una imagen patológica poder describir bien la topografía de la lesión. ¿Sí? Siempre me despido con esta foto, con esta gente bella, digamos, con la que me formé en especialidad, digamos, en neurointervencionismo endovascular, ¿sí? Que hoy en día son grandes profesionales, este, y tuvimos la suerte de mamar las doctrinas del doctor Pedro Lilic. Así que nada, un saludo grande para todos, ¿sí? Y nos estamos viendo pronto con otro video. Si se aceptan sugerencias, críticas, nada, gente, suerte.